Nosotros tenemos hoy en día 4 hijos. Es una felicidad muy grande el poder empezar a tener un hogar y a formar sus hijos. Pero llega un momento, una situación bastante difícil. Es cuando nuestro hijo cumple los 2 años y medio de edad. Empieza a tener una serie de enfermedades, una serie como de diagnósticos. Empezamos a notar que nuestro hijo tuvo un cambio en color en su piel. Él se puso amarillo. En ese momento, cuando viene una enfermedad como esta a tu casa y tú sabes que le has servido a Dios, tú tienes la tranquilidad en el fondo de que Dios tiene el control de la situación. Y nos dicen, ustedes deben llevar de urgencias su hijo. Y nos estaban esperando en una habitación totalmente sellada, una habitación aislada. Inmediatamente llega nuestro hijo, lo conectan a una serie de máquinas y es como un cambio muy fuerte en un niño de 2 años y medio. Cuando los médicos nos dicen, tu hijo de 2 años tiene leucemia, cáncer, hay que empezar un tratamiento de quimioterapia, lo primero que hicimos nosotros fue poner todo en las manos de Dios, creer que estábamos en medio de su propósito y que por difícil que fuera, Dios nos iba a sacar adelante. Así fue como comenzamos a vivir 6 meses de quimioterapias, de un tratamiento fuerte, donde pues nuestro hijo queda sin cabello, sin cejas, hospitalizaciones múltiples, duraba mucho tiempo en el hospital. Y recuerdo Dios me dio una palabra y me dijo, así como cuando la zarza ardía en fuego y no se quemaba, Samuel no se va a quemar. Y esa fue nuestra palabra. Tomamos esa palabra y fue la que nos llevó a creer que durante esos 6 meses el procedimiento de quimioterapia no iba a dañar a nuestro hijo, no lo iba a quemar. Y efectivamente sucedió así. Fueron 6 meses donde él se mantuvo bien, los médicos se asombraban de ver el resultado o de ver la fortaleza que nuestro hijo tenía. Nuestro hijo sale victorioso de una lucha contra el cáncer y nosotros pensábamos que allí ya habíamos ganado la batalla de la enfermedad. Pero después de un largo tiempo, después de 8 meses, nuevamente aparece la enfermedad y tiene que verse nuevamente envuelto en un proceso de quimioterapia, el cual solo había la posibilidad de vida de un 20%. Los médicos nos daban otra opción, que es un trasplante de médula. Pensábamos que ya todo había pasado, pero definitivamente no sabíamos lo que venía, lo que significaba un trasplante. Fueron largos días, muchos meses en el hospital, duró 4 meses hospitalizado. La doctora un día se me acerca y me dice, mamá, el niño solo tiene el 2% de vida. Y recuerdo que ese día yo solo le dije, no me importa, con ese 2% Dios puede hacer un milagro. Y nuevamente vamos a la oración, yo voy a la oración a darle gracias a Dios por nuestro hijo, prácticamente ya se lo estaba entregando a Dios. Y recuerdo que cuando estaba orando Dios me habló fuertemente al corazón y me dijo, Samuel no se va a morir. Entonces yo reacciono, yo como que me levanto y digo, wow, esa palabra. Entonces voy a la palabra, voy a la Biblia y encuentro en la palabra de Dios Jeremías 33:6. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y para mí fue una noticia, una muy buena noticia, haber escuchado esa parte de la palabra ese día porque me volvió el ánimo. Y salí de mi habitación y le dije a mi esposa, amor, Dios me dijo que Samuel no se iba a morir. Y así que vamos a enfrentar este trasplante con esta palabra. Yo llego y le digo, Señor, ¿es tu voluntad que él esté aquí o tú te lo quieres llevar? Y yo lo pongo en sus manos y lo entrego. Para mí ese fue el momento más difícil, cuando tuve que decir, Señor, que no se haga más mi voluntad, sino la tuya. Si él va a partir, yo sé que va a estar en un buen lugar, pero si va a estar en este lugar, también obviamente mucha más felicidad para nosotros. Y entramos al trasplante de médula ósea, se desencadenaron muchas enfermedades, tuvo que estar el niño en la unidad de cuidados intensivos por muchos días, pero siempre que nuestro hijo estaba en la unidad de cuidados intensivos o que estaba en esa situación, los médicos se reunían con nosotros y nos decían, miren papá, definitivamente tienen que esperar el momento porque él va a morir. Definitivamente los exámenes médicos, toda la ciencia indicaba que nuestro hijo iba a morir, pero venía a nuestra mente la palabra, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y con base en esa palabra orábamos, con base en esa palabra nos dirigíamos en esos tiempos de lucha. Siguió con muchas hospitalizaciones más, nuevamente en cuidados intensivos, pero nosotros siempre confiados en Dios. Siempre ofrendábamos, pactábamos, orábamos, intercedíamos, creíamos que
que Dios iba a hacer un milagro con la vida de Samuel. Siempre pude visualizarlo saliendo de su hospital, caminando, corriendo, compartiendo con sus hermanos, con sus amigos del colegio. Los médicos nos reunían para darnos noticias mucho más oscuras, mucho más fuertes. Pero definitivamente cuando nosotros tenemos una palabra, las circunstancias realmente cambian. Los médicos definitivamente nos dicen que es un milagro, que realmente lo que podemos deducir de Samuel es que Dios hizo un milagro sobre él. Y ese milagro fue a raíz de que nosotros permanecimos, confiamos en Dios, nunca nos quejamos, nunca dijimos por qué, si llevamos 17, 18 años sirviéndote, si no sabíamos que Dios podía hacer posible lo imposible. Luego de esos 3 años de muchos dictámenes médicos, nuestro hijo aquí está hoy con nosotros. Dios ha cumplido su palabra, Dios ha cumplido su promesa. Nosotros siempre teníamos la mirada puesta en Dios, en su palabra que nos había dado en Jeremías, confesando que Él traería sanidad y medicina sobre él. Y así fue como pasó este tiempo. Ya hace más de un año salió de su hospitalización. Hoy en día está en el colegio, juega tenis, juega con sus amigos, con sus hermanos. Y hoy podemos ver cómo Dios cumple las promesas. Que a pesar de que pasemos el día malo, Él ha prometido que va a estar con nosotros. Y no solo va a estar con nosotros, sino que nos va a llevar de victoria en victoria y nos dará siempre ese favor sobre nuestras vidas. Así que este es nuestro testimonio, nuestra historia, para que muchos de ustedes realmente crean que definitivamente Dios sí puede hacer milagros. Crean y no se dejen desanimar.